A la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Domingo es el falso día de descanso, es el día de culto, de adoración al dios pagano Sol, al Solis Invictus que adoraban los paganos romanos, el culto a Mitra que adoraban los paganos romanos, el culto a Baal que adoraban los paganos romanos. Ese culto a Mitra, a Baal y al dios Sol fue el que trajo el sistema romano papal y lo metió en el cristianismo por codicia, para ganarse las dotes de los paganos y sus templos y todas las cosas que ellos daban para el culto al dios Sol. Entonces viene el papado y trae el culto al Sol, y como en Roma le llamaban el día del Señor o el dies Domini, así en el latín de allá de Roma, entonces el sistema romano papal cogió el domingo y le puso día del Señor, y así se ha quedado, porque fue, queridos amigos, el emperador Justiniano y también Constantino los que fundaron prácticamente el sistema romano papal como iglesia del Estado, queridos amigos. Justiniano nombró y declaró y decretó que la Iglesia Católica debía ser la Iglesia del Estado, la religión del Estado, como está escriturado también en todas las naciones estas que dicen ser, que llamarse cristianas, pero que no son cristianas, sino que son romanas y paganas, como lo era Roma, la de los Césares.
Entonces, queridos amigos, así se introdujo el culto al domingo, y para sostener este acerto, para sostener este engaño, para sostener esta mentira y esta obra diabólica, queridos amigos, entonces el sistema romano papal cambió la ley de Dios, la adúlteró y puso, en vez de que se guarde el sábado de Dios como está en su palabra, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, queridos amigos. Y así la gente entonces vino a ¿qué? Por tradición y por costumbre, adorar a Satanás, adorar al Señor Dios Mitra, adorar al diablo en el nombre del Señor Jesucristo, con el cuento de que es el día del Señor, pero no es el día del Señor para referirse al Señor Dios de los cielos, al Creador de los cielos y de la tierra, sino para referirse al Señor Dios Mitra, como lo llamaban los paganos romanos, queridos amigos. Por eso se llama Iglesia Católica Romana. En la Biblia no aparece ningún concepto ni católico ni tampoco romano para la Iglesia de Cristo, queridos amigos, porque los romanos fueron los que asesinaron a Cristo. Ellos fueron los que ejecutaron la sentencia que dieron los judíos, fueron los romanos los que asesinaron a Cristo. ¿Cómo, queridos amigos, una iglesia romana que asesinó al Cristo, viene a decir que ella es la iglesia que viene de Cristo y que esa es la iglesia que Cristo fundó, queridos amigos? Para pensar, para decidir y para salir de allí, de esa iglesia que es romana, queridos amigos. La iglesia de Cristo no es romana porque los romanos eran paganos, los romanos no creían en Cristo, los romanos, queridos amigos, asesinaron al Señor Jesucristo, fueron los romanos los que se inventaron la cruz, queridos amigos, para matar al Señor Jesucristo. Eso escrito está en la Biblia y en la historia, queridos amigos. Los romanos eran enemigos de Dios y siguen siendo enemigos de Dios. Los mismos, los tres enemigos de Cristo que habían en su día, siguen ahora vivitos, están activos, están trabajando para su majestad satánica. Eran, queridos amigos, Roma imperial, la de los Césares, era el Sanedrín y era Satanás. Esos tres poderes, queridos amigos, están trabajando ahora. Ahora se llama el Roma papal, ahora se llama el Sanedrín, son los protestantes, y Satanás está simbolizado en todo eso, que es el espiritismo y la brujería y la hechicería, queridos amigos. El sábado es el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Al Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, como escrito está en Isaías 66, 22 y 23. El sábado es el verdadero día del Señor. El sábado es el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, como escrito está en Éxodo 28 al 11. Oiga cómo dice ese mandamiento. Oiga todo lo que dice ese mandamiento. Oiga. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, por todo esto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó, queridos amigos. Miren, todo lo que dice este mandamiento. ¿Qué nos dice el Señor? Acuérdate del día sábado. No dice aquí acuérdate del domingo, o acuérdate del martes o del lunes. Acuérdate del día sábado. Y para que no haya equivocaciones, el Señor dice que es el séptimo día de la semana. ¿Cuál es el séptimo día de la semana, queridos amigos? La Biblia nos dice que el primer día de la semana es el domingo, es el primer día de la semana. Si el domingo es el primer día de la semana, como lo puede usted vaya a mirar allá en su almanaque y verá que el domingo todavía es el primer día de la semana, el sábado es el séptimo día de la semana. Eso es lo que ustedes y yo debemos de creer. Eso es el día que Dios escogió para su adoración, y ese es el día que ustedes y yo debemos adorar a nuestro Dios. Por eso el Señor nos dice que este mandamiento, el sábado, el cuarto mandamiento, es el único mandamiento que nos dice a nosotros el nombre del legislador. Nos dice que llama
Jehová, queridos amigos. Nos da el título de Él, dice Creador. Nos dice este mandamiento, queridos amigos, nos dice cuáles son sus límites. Dice los cielos y la tierra. Y nos dice también quiénes son sus súbditos. Dice todo lo que respira debería de ser su súbdito en esta tierra a Dios, queridos amigos, porque en realidad los animales son más fieles y súbditos de Dios que los mismos hombres. Los seres irracionales son más fieles y obedientes a las leyes de Dios que los inteligentes, entre comillas, hombres en esta tierra. Todo lo irracional responde a Dios, sean plantas, sean animales, sean piedras, sean todo lo que es irracional en este mundo, responde más y es más fiel y obediente a Dios que aquello que se jacta de ser disque racional e inteligente y tener razón. Por eso el Señor nos dice amorosamente, nos invita, escrito está en Deuteronomio 5:29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Aquí está el secreto de la felicidad, aquí está el secreto de la prosperidad, aquí está el secreto de la salud, aquí está el secreto de la vida eterna, aquí está el secreto de la paz, aquí está el secreto, queridos amigos, de entrar al reino. ¿Cómo entrar al reino de los cielos? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre, queridos amigos? Así que escrito está, es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida, como lo estamos estudiando. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, queridos amigos. Venimos estudiando temas trascendentales. Hablábamos ayer acerca de que hay un Dios vivo y eterno, que el mundo está en una desinformación desenfrenada, trágica. La más grande tragedia en esta tierra es, queridos amigos, que el mundo está desinformado. El mundo no sabe ni de qué se va a morir ni de qué padece. El mundo anda a tientas buscando soluciones aquí y allá. Los políticos creen que todo se resuelve con dinero, que hay que traer montañas de dinero. Se está ejerciendo una opresión tributaria sin parangones en la historia de la humanidad. La gente está esclavizada de los sistemas políticos, la gente está esclavizada de los sistemas que montó Satanás en esta tierra. Por eso es que la gente no tiene respiro de nada, ya la gente no tiene esperanzas, no tiene futuro de nada, sin pensión, sin sueldos, con sueldos de miseria y de humillación. La gente, queridos amigos, no discierne, no entiende, no comprende. Esa es la manera como el diablo los tiene arrojados a sus cadenas, a los grillos de su prisión. ¿Para qué, queridos amigos? Para que la gente no tenga tiempo de pensar, para que la gente no venga a la Biblia, a la palabra de Dios, a leer, a informarse de lo que es verdad, de lo que es verdaderamente el conocimiento de las cosas que tienen que ver con el bien y con el mal en esta tierra. ¿Quién es de Dios? ¿Quién no es de Dios? ¿Qué es lo que verdaderamente manda Dios en su palabra? ¿Cómo debo yo ganarme la vida eterna? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cosas estas que la gente ignora, queridos amigos, y el Señor nos hablaba ayer acerca de todo esto en su palabra. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde mora? Que existe un Dios. Dice que hay un solo Dios, pero que está manifestado en tres personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que el Padre es Dios, que Cristo es Dios, y nos dice también, queridos amigos, la Biblia, la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Oiga lo que nos dice aquí el libro de Mateo, capítulo 28, en los versículos 19
manda el Señor Jesús. Esto está en los labios de Jesús. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos amigos, el Señor nos dice que hay tres personalidades, personas independientes la una de la otra, pero que son un solo Dios, no como la Trinidad que representa el sistema romano papal, porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. La palabra Trinidad es un concepto pagano, traído ¿de dónde? De Egipto, de la falsificación que hace el diablo para desviar, para despistar, para apartar de las cosas de Dios. No se olviden que el diablo compite con el culto a Dios, el diablo compite con la verdad de Dios. Dice que la verdad y el error están casi que conectados, queridos amigos. La verdad y el error, solo por el escrito es que podemos darnos cuenta nosotros qué es verdad y qué es mentira. Eso es lo que nos dice la Escritura. Así que el concepto Trinidad no es bíblico. El concepto Trinidad es ese concepto de 3 en 1 y 1 en 3, como lo pinta el sistema romano papal. Allá, por ejemplo, en Santiago de Compostela hay un cuadro inmenso de la Trinidad romana y papal y pagana, que es un cuerpo con una cara por aquí, otra cara por acá y otra cara por aquí, queridos amigos. Un cuerpo con 3 caras, y que una es del Padre, otra es del Hijo y otra es del Espíritu Santo. Eso no es así. Son 3 personas, queridos amigos, independientes, 3 personas que son Dios, queridos amigos, como escrito está aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Oiga lo que dice la Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer aquí primero. En el libro de Hechos de los Apóstoles, dice en el capítulo capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, dice, oiga lo que dice aquí. 2 personas, una que se llamaba Ananías y otra que se llamaba Zafira, dice que ofrecieron a los apóstoles entregar toda la renta de lo que tenían a ellos para la obra. Y dice aquí, y Pedro dijo, Ananías, le dice al hombre, dice que vendieron todo, pero se guardaron una parte para ellos. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres el precio de la heredad? ¿Mintieron a quién? Al Espíritu Santo. Y oiga lo que sigue diciendo, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí? Les dice el primero el apóstol, mintieron ¿a quién? Mintieron al Espíritu Santo, y después le dice, mintieron a Dios. El Espíritu Santo es Dios, queridos amigos. Hay infinidad de textos. Esto no lo pueden entender los testigos de Jehová, que dicen que solo el Padre es Dios y que Cristo es una creación de Dios. No, Cristo es eterno como el Padre es eterno, es igual a Dios Padre. Escrito está en el libro de Filipenses, capítulo 2. Vaya y estúdielo usted para que no crean y se deje desinformar, que es lo que el diablo quiere, que la gente sea desinformada. No crea lo que dicen, crea lo que usted ve con sus ojos, crea lo que usted lee, crea lo que usted mira con sus ojos de acuerdo al contexto de la Biblia, queridos amigos. Escrito está en el libro de Filipenses 2, capítulo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en nosotros ese sentir, oiga, que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. ¿Cómo era Cristo antes de venir a esta tierra? Forma de Dios, queridos amigos. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Cómo era Cristo antes de venir a este mundo a encarnarse?
en tu pellejo y a montarse en mis zapatos, igual a Dios. No estimó, dice aquí la Escritura, no, que siendo en forma de Dios Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, queridos amigos. Miren lo que nos dice la Escritura, queridos amigos, de lo que es Cristo. Es que Cristo es Dios, el Espíritu Santo es que Dios, el Padre es que Dios. Son tres personas, y eso es una de las cosas que la gente no discierne, no entiende. La gente habla de Dios, pero no sabe, no entiende cómo es eso de ser tres personas Dios. Así que el Padre envía al Hijo para que sea su enviado y el representante nuestro ante el cielo. Cuando el Hijo se va, queridos amigos, envía al Espíritu Santo para que sea que el representante de Dios en esta tierra, de nosotros y de Dios en este mundo. Por ninguna parte de la Biblia habla de un Papa como representante de Dios en esta tierra o en este mundo, queridos amigos. Todo eso contradice la Biblia, y nos dice el Señor que podemos tener la plena seguridad que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás, queridos amigos. Si usted no encuentra en la Biblia ningún papa aquí, si usted no encuentra en la Biblia aquí a ningún hombre enviado a salvar, porque dicen que que Dios montó su iglesia sobre Pedro, eso es mentira, queridos amigos. Y dice que sobre ese fundamento no prevalecería el infierno. Pues, queridos amigos, el infierno prevaleció sobre Pedro cuando negó a su Señor. Eso es lo que nos dice la Escritura. Así que este mundo está mal informado, está desinformado. El mundo vive como engañado. ¿Por qué? Porque no quieren leer y conocer la verdad en la palabra de Dios, como dice el Señor allá en el libro de Juan, en el capítulo 17, versículo 17. Oiga, grábeselo aquí en su cabecita, en la médula de su cerebro, grábese este texto, fácil, para la mnemotecnia es fácil de recordarlo. Juan 17, 17, oiga lo que dice el Señor en Juan 17, 17, Juan capítulo 17, versículo 17, el Señor Jesús rogando por vos y por mí dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que es verdad? Esto, queridos amigos, tu palabra, la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Eso es lo que es verdad, queridos amigos. Eso es lo que el Señor nos dice que es la verdad. No hay más verdad sino la Biblia, la palabra de Dios. Eso es lo único que la Escritura nos dice que es verdad. Lo demás es engaño, es mentira. Lo demás, queridos amigos, es falsedad, es falacia. Lo demás es todo lo demás. Pero la palabra de Dios, como dice el Señor Jesús, tu palabra, esto es lo que es verdad. Y dice más Él en el capítulo 8, versículo 32 del mismo libro de Juan, dice el Señor Jesús: y conoceréis la verdad, y conoceréis la Biblia, y conoceréis la palabra de Dios, y la verdad, la palabra de Dios, os hará libres. Eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. Esto te hará libre, como colocamos allí en los caracteres de nuestro: el que estudia aprende, el que aprende sabe, y el que sabe puede, queridos amigos. Eso es así de simple y así de sencillo. O como decimos también, estudia la Biblia para ser sabio, cree la Biblia para ser salvo y vive la Biblia para ser santo, queridos amigos. Así de sencillo y así de simple. El mundo está como, el mundo está engañado, queridos amigos. El mundo está desinformado acerca de que hay una ley. Hablábamos ayer de que el mundo anda en anarquía. Este mundo anda en anarquía, robando, matando, fornicando, adulterando, estafando, robando, haciendo toda clase de crímenes, toda clase de transgresiones. El mundo ignora, le importa un pepino la ley de Dios. El mundo no comprende, no sabe, no quiere saber tampoco que existe una ley moral, una ley por la cual regir los actos y las acciones de los hombres, que Dios dejó una ley moral, una ley para regir el comportamiento de los hombres. El mundo
Y como vino el Papa y dice que él puede cambiarla y adulterarla y mutilarla, y que el que peca y reza empata y tiene licencia para volver a pecar, y vino el sistema de protestante, los protestantes, los evangélicos, que los cristianos, y dijeron no, la ley fue abolida, la ley quedó clavada en la cruz, estamos obligados a obedecer ley. ¿Cómo anda el hombre? Pues anda muerto en delitos y en pecados. Si no hay ley, ¿qué puede haber? Si no hay ley, ¿qué hay? Pues anarquía, hay desafuero, queridos amigos, hay anomía, como llaman, o hay anarquía, hay otra cosa que le llaman un pueblo acéfalo, un pueblo en total, queridos amigos, transgresión de las leyes de Dios, y eso es lo que vemos en el mundo entero. El mundo anda en una total y absoluta transgresión, porque la gente ignora, muchos ignoran que hay una ley moral, como escrito está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1 al 17, allí está la ley moral, queridos amigos, para regir que las exigencias de Dios hacia el hombre y las exigencias de Dios de los hombres para con los hombres, así de simple y así de sencillo. 2 tablas les dio el Señor a Moisés. En una decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Habían 4 mandamientos, hay 4 mandamientos en esas tablas, en esa tabla. La primera tabla es nuestros deberes para con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes. Ese mandamiento lo quitó el sistema romano papal, mutiló la ley de Dios. El tercer mandamiento dice, no jurarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ese mandamiento también le pervirtió el texto del sistema romano papal. Y el cuarto mandamiento, todo el sábado dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, queridos amigos, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y por tanto, por todo esto, todo lo que hay en ellos, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Ese mandamiento lo adulteró el sistema romano papal, y como ya hemos dicho, puso, queridos amigos, al mundo a adorar a Satanás en el nombre de Baal, en el nombre de Mitra, en el nombre del Solis Invictus, en el nombre del sol del pagano romano, y de esa manera, queridos amigos, dejaron a Dios por fuera, y la gente anda en completa y total que ignorancia, queridos amigos, adorando a Satanás en el nombre de Dios, y la gente no sabe, la gente no, ¿cómo así? ¿Eso es verdad? ¿Será posible? ¿Acaso será posible? Esos eran los 4 mandamientos en la primera tabla. En la segunda tabla habían 6, que son nuestros deberes para con nuestros prójimos. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. También pervierte el texto del sistema romano papal, no lo coloca todo. Y el sexto mandamiento dice, no matarás, queridos amigos. Y el séptimo mandamiento dice, el sexto mandamiento dice, no cometerás adulterio. ¿Y cómo tenemos al mundo, queridos amigos? La palabra adulterio es la misma palabra para fornicación. ¿Y cómo tenemos al mundo, queridos amigos, en nombre de la religión? Sodomizado. El mundo entero está sodomizado. El octavo mandamiento dice, no hurtarás. ¿Qué dice el octavo mandamiento, queridos amigos? No robar. ¿Y qué es lo que se hace? Pues empezando por los sacerdotes y los pastores son unos ¿qué? Unos ladrones, están robando a Dios. No solamente, queridos amigos, en su dinero y en lo que es de Dios, sino también en su tiempo. Porque el Señor dice que, ¿qué dijeron los protestantes? Que quedó abolido la ley de Dios, no guardan ninguno. ¿Qué dijo el sistema romano papal? Adulteró, mutiló, quitó, cambió, pervirtió la ley de Dios, la convirtió en un instrumento de muerte, en un instrumento de ruina y en un instrumento de degradación total. No robar, queridos amigos, para el sistema romano papal, lo malo, el delito no es robar. Delito es dejarse pillar, dejarse sorprender, eso sí es pecado. Todo lo que el sistema romano papal tiene, se lo ha robado y se lo siguen ¿qué? Robando, queridos amigos, todos se lo siguen robando. Yo no estoy diciendo aquí cosas que
que me estoy inventando. Todos los días ustedes oyen las noticias en radio, prensa, televisión de esto. Vayan a la historia, conozcan la historia para que se enteren de todo esto, porque el pueblo que no recuerda su historia pasada está condenado a repetirla, y la historia, dice el Señor, se repetirá. El 9º mandamiento dice, nuestro quinto deber para con nuestro prójimo, dice el Señor, es no hablar contra los falsos testigos, el carrusel de los falsos testigos, los engaños, las mentiras, el chisme, la calumnia, todo eso. Y el 10º dice, no codiciarás. Todo esto lo permitió el papado, queridos amigos. Dice el Señor, no codiciarás la casa. Es un solo mandamiento, el no codiciar y el no desear. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su bestia, ni ninguna cosa de tu prójimo. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. El mundo ignora, está desinformado acerca de una ley moral. ¿Ley moral? ¿Existe alguna ley moral? Pues existe una ley jurídica, una ley comercial, una ley penal, una ley por aquí, una ley para allá, pero ley moral, empezando porque no se usa el término moral, no se usa el término rebuscado y elegante del mundo, ética. Se usa es ética, que es una perversión, es un término para pervertir la moral, queridos amigos. El Señor nos dice que hay una ley, mi ley, dice el Señor, que es mi pacto, como escrito está en el libro de Deuteronomio. Oiga lo que nos dice el Señor en el libro de Deuteronomio acerca de su ley. Oiga, escrito está en Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 12 dice, y habló Jehová cuando estaba ya en el monte de Sinaí, dice, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, en medio de rayos, centellas y la humareda y la quemazón, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz no visteis ninguna figura allí, queridos amigos. El Señor habló allá sobre el monte, pero dice, no se vieron figuras. No se vieron ninguna figura. Dice, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Hay una ley, queridos amigos, y esa ley no es como dice el sistema protestante, como dicen dizque los cristianos, dizque los evangélicos, que quedó abolida. No, queridos amigos, esa ley, nos dice la Escritura, es eterna. Escrito está en el libro de Salmos, en el capítulo 111, dice el versículo 7, fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. ¿Qué nos dice la Escritura? Dice, fieles son todos tus mandamientos. Señores cardenales, señores obispos, señores papas, dice el Señor que son fieles, es decir, están hechos a perfección, están acabados en justicia, son lo que designa verdaderamente el perfecto derecho, son fieles todos tus mandamientos, afirmados, firmes, inmutables, inconmovibles, no se pueden cambiar, no se pueden mover, señor Papa, señor Obispo, señores pastores y pastoras, afirmados, dice el Señor, eternamente y para siempre. Oiga, terrible, tremendo. Esto es lo que va a confrontar allá, esto es lo que les va a mostrar a los papas, a los cardenales, a los curas, a los pastores, a las pastoras y a todos los que dicen ser, queridos amigos, dizque iluminados y dirigentes y directores espirituales. Vea, mire, eterno, esto es para siempre, esto es para obedecerlo, esto es para hacerlo eternamente, como escrito está en Eclesiastés, queridos amigos, capítulo 3, versículo 14, dice, el sabio Salomón, he entendido que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, queridos amigos. Y lo hace Dios para que delante de Él, dice Salomón, teman los hombres, pero los hombres no temen, queridos amigos, no le temen a Dios. Dice que lo que Dios hace es que es eterno y para siempre. Y nos dice la Escritura, queridos amigos, que los demonios creen y tiemblan. Escrito está en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen
y tiemblan, queridos amigos. Este mundo ni cree ni tiembla, está en absoluta y total que ignorancia, desinformados totalmente, con un montón de conocimiento religioso, licenciados y titulados teólogos, queridos amigos, con un montón de teología en la cabeza, pero totalmente confundidos, queridos amigos, una total que desinformación. Eso es lo que nos dice el Señor, que hay una ley, y dice más, mire lo que dice el Señor hablando de que existe una ley, dice allá en la historia profética que te puedo enviar gratis a tu casa, dice el Señor, dice, es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de Dios cuando venga el Señor, cuando viene, porque también el mundo ignora que hay una venida de Cristo, que hay un fin de este mundo. La gente cree que el fin del mundo es cuando, lo que la gente dice es, el fin del mundo es para todo el que se muere. Ya, dejémoslo ahí. No es así. El Señor les había dado su ley con la cual hubieran podido comparar su carácter y ver sus defectos, mientras que había una oportunidad para arrepentirse y reformarse, pero con el afán de asegurarse el favor del mundo, pusieron a un lado los preceptos de la ley y enseñaron a otros a transgredirlos. Se empeñaron en obligar al pueblo de Dios a que profanase el sábado. Ahora los condena aquella misma ley que despreciaron. Ya echan de ver que no tienen disculpa. Eligieron a quien querían servir y adorar. ¿A quién querían servir y a quién querían adorar? Queridos amigos, hay una ley. Escrito está, queridos amigos, ya no esté más desinformado usted, ya no ignore esto, existe una ley. Póngase usted al frente de esa ley y compare su carácter y su vida. Obedezca a esa ley y te irá bien. Sé fiel y obediente a tus mandamientos, y a ti y a tus hijos le irá bien para siempre. Guardad mis mandamientos, porque eso es agradar a Dios. El mundo está desinformado, queridos amigos. El mundo ignora y no sabe y es ignorante de que estamos en pecado y en transgresión, queridos amigos. Escrito está en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9 del libro de Primera de Timoteo. Oiga como nos dice el Señor allá en 1:9 de Timoteo. Dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se opone a la sana doctrina. Queridos amigos, mire, estamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados, como el Señor nos dice en su escritura allá en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1. Necesitamos entonces informarnos y saber que estamos en qué, que estamos en pecado, en transgresión de la ley, como escrito está en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 4, oiga lo que dice el Señor allá en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El mundo anda en rebelión contra Dios, este mundo está en rebelión contra Dios, ha sido emplazado delante de la Corte Suprema Celestial por alta traición. El mundo está en la ignorancia y en la desinformación más total y terrible de la comprensión de que anda en delitos y pecados y que hay una ley. ¿Y qué más nos dice la Escritura? El mundo, queridos amigos, ignora y no quiere tampoco saber ni darse por enterado que estamos necesitados y necesitamos de un Salvador. Por mí mismo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo no puedo hacer nada por mí, queridos amigos. Necesitamos un Salvador. Escrito está en Juan 3:16. Nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que estaba sin Salvador, que estaba sin esperanza, que estaba muerto en delitos y pecados, que andaba en rebelión a las leyes de Dios. De tal manera amó Dios a esos que no merecíamos ser amados, que envió, donó a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos amigos, miren, necesitamos ¿qué? Un Salvador, y eso es lo que nos dice la Escritura.
Yo por mí mismo no puedo hacerme santo, queridos amigos. Yo por mí mismo no puedo hacerme justo. Yo no puedo hacer obras de bien por mí mismo. Eso que la gente habla, el filántropo y el que dio y que es muy buena gente y que es un santo porque da. No, queridos amigos, no es que lo dé por él mismo, es porque Dios puso en su corazón el darlo, porque un corazón egoísta también puede hacer obras de caridad para la foto, para que lo registren las páginas sociales de los periódicos, porque eso es así, queridos amigos, lo de este mundo lo registran son las páginas sociales para salir allí, Dios donó, es el que da, como hace el sistema romano papal, dimos esta casita, le dimos esta comidita a los otros, pero ellos no dan un grano de maíz al gallo de la pasión. Todo lo que dan es lo que recogen de toda la gente y dicen la iglesia, la gente cree que es la iglesia la que da. Mentira de toda falsedad, queridos amigos. La iglesia no da nada. La iglesia lo único que hace es ir y pedir para esto y después salen ellos en la foto. Miren, nosotros somos los que dieron. ¿Cómo van a decir que nosotros somos violadores? ¿Cómo van a decir que nosotros somos ladrones? Si somos caritativos, si somos bondadosos. Queridos amigos, como ellos mismos se inventaron el texto, como dicho vulgar, haciendo obras de caridad con camándula ajena. Así nos dice el Señor, que estamos ¿qué? Necesitados de un ¿qué? De un Salvador, como escrito está en Hechos capítulo 4, versículo 12. Oiga lo que nos dice la Escritura en Hechos capítulo 4, versículo 12, nos dice la Escritura, hablándonos de Cristo, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, queridos amigos. ¿Cuánta desinformación tiene el mundo acerca de la necesidad de un Salvador? ¿Cuánta mentira le han metido a la gente acerca de qué o quién salva o cómo se salva? Cuando la Biblia aquí clarito nos dice que en ningún otro, en ninguna otra persona, en ninguna otra mujer, en ninguna otra hombre, en ninguna otro animal, en ninguna otra muñeco, en ninguna otra muñeca, en ninguna cosa, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. María no salva, ningún papa salva, ningún talibán salva, ningún iluminado salva, ningún brujo salva, no salva, sino Cristo, solo Él es el único Salvador dado debajo de este sol, debajo de este cielo. No hay otro nombre que el de Cristo Jesús dado aquí en este cielo, queridos amigos, para que nosotros seamos salvos. Esa es una información que usted necesitaba, queridos amigos. Tenemos un Salvador que es Cristo Jesús, y eso fue lo que le anunciaron los ángeles allá en el libro de Mateo. El ángel a Mateo capítulo 1, vamos a leer allí en el versículo 21, oiga lo que dice aquí el versículo 21 de Mateo capítulo 1, dice aquí, y pensando él en esto, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz, oiga, lo que le dice Gabriel a Juan, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Le pusieron Jesús, porque Jesús significa Salvador, y dice que él es el que vendrá a salvar ¿a quién? A salvar a un pueblo, a un mundo, ¿de qué? De sus pecados, como escrito está en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 10, oiga como dice Lucas 2:10, oiga. Pero el ángel les dijo a los pastores, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, es el Señor, queridos amigos. ¿Os ha nacido qué? Uno, queridos amigos, solo hay uno que salva. No salva María, no salvan los santos, no salvan los canonizados por el papado muertos, dice que para que la gente los adore, no salva ningún muñeco, no salva ninguna muñeca, solo dice el Señor aquí, os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador. ¿Sí ven lo fácil que es entender la Biblia, queridos amigos? ¿Sí entienden lo que es de fácil la información que trae la palabra de Dios?
Ahora sí pueden ustedes discernir y entender por qué el sistema romano papal no quiere, no le gusta, se enoja cuando la gente lee la Biblia para entenderla ella. Ahora sí puede entender usted la inquina del sistema romano papal por que la gente lea la Biblia, y amenazan a la Biblia para que no la lean. El que la lea se enloquece, el que la lea lo excomulgan, el que la lea lo echan de la iglesia, queridos amigos. Ahora, porque la gente se está liberando y porque el Espíritu Santo dice que va a venir a dominar y a sacar a la gente de esos engaños y esas mentiras. Todo el que quiera, dice que el Espíritu lo va a sacar. ¿Necesitamos qué? Necesitamos un Salvador. Y dice el Señor, escrito está en Isaías 45:22, mirad a mí, dice Jehová, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más Salvador, no hay más Dios que Cristo, queridos amigos. Es el único que puede resolverte tu problema de salvación eterna. Sábelo, querido amigo, ya tienes la información. ¿Qué dice el Señor? Vea la palabra de Dios, vea las Escrituras, léala. Este es el manual del Creador, esta es la constitución celestial que usted debe estar atento, queridos amigos. El mundo ignora, el mundo está totalmente desinformado de que hay bendiciones y maldiciones, queridos amigos. El mundo no sabe que hay bendiciones y maldiciones. Todo lo que son bendiciones lo achacan al muñequito. Me cumplió el milagro. El Señor de los milagros me hizo el milagro. El Señor caído, que está tan caído que no ha podido levantarse en años, en siglos, no me hizo el milagro. La Virgencita me hizo el milagro. No entienden que vienen bendiciones y maldiciones de parte de Dios. Vaya, léalo, escrito está en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Ahí el Señor nos dice que hay bendiciones y maldiciones que vienen es de Él, no de ningún muñeco ni ninguna muñeca. La gente cree que es el muñeco o la muñeca el que le hace el milagro. No, queridos amigos, eso no es así. El Señor nos dice que el que hace el milagro es Dios. Él es el único que tiene poder para hacer esto, aunque el diablo también se inventa y trata de imitar las cosas de Dios. Mire lo que dice aquí en el capítulo 28, dice, y acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos mis mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Todas esas bendiciones que son la realización de la vida del hombre. Pero miren también, dice aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 15 en adelante, las consecuencias de la desobediencia. Dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y de los rebaños. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu... Mire, dice el Señor, todo depende, como hemos leído en la Escritura, de la obediencia. Todo depende de la obediencia. El Señor tiene mucha y ha tenido mucha misericordia con este mundo en rebelión, porque como Él dice, hago caer la lluvia para buenos y para malos. El Señor dice que para bendecir a los que están en medio de los impíos, que son justos y miran al cielo y levantan los ojos a Él, Él envía la lluvia para esos 2 o 3, y bendiciendo a esos 2 o 3, bendice también a los impíos que son rebeldes y que transgreden su ley y que persiguen a esos por los cuales ellos toman y beben agua, queridos amigos. A esos los maltratan los impíos, y por esos 3 o 4 es que beben agua y tienen aún aire para respirar y aún esperanza en esta tierra y en este mundo, queridos amigos. Hay bendiciones y maldiciones. ¿Por qué? Por desobedecer o por obedecer. Obedece y serás bendito y vendrán bendiciones. Desobedece las leyes de Dios y vendrán maldición y serás maldito a los ojos de Dios, queridos amigos. Oh, el mundo ignora, el mundo está desinformado totalmente acerca de que hay un juicio, que hay
un juicio individual, pero que también hay un juicio global, queridos amigos. Escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, en el versículo 13 y 14, dice el Señor: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nada se va a escapar al juicio de Dios. Y en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 10, dice el Señor: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya. Vuelvo a leer: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, queridos amigos. Hay un juicio ¿qué? Personal, individual, para cada uno. Mientras estuve, ¿dónde? En el cuerpo, queridos amigos. ¿Qué hice yo en este tiempo de gracia? Pero también nos dice el Señor que hay un ¿qué? Que hay un juicio global, hay un juicio, queridos amigos, que en la Biblia se conoce como el fin del mundo. Muchos textos en la Biblia nos hablan de ese juicio. Escrito está en 2 de Pedro capítulo 3, leamos aquí, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos a arrepentirnos. Pero el día del Señor vendrá, el juicio del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Y nos advierte el Señor a vos, a mí: infórmese, entérese, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos ardiendo serán fundidos? Queridos amigos, eso es lo que nos dice la Escritura. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que hay un juicio que individual, pero que también habrá un juicio que global. La tierra va a ser quemada, para ser que purificada. Y dice que la inmensa mayoría de los que habitan en esta tierra despreciarán y rechazarán la misericordia de Dios, preferirán andar en la ignorancia. No queremos saber nada de eso, queremos estar en paz. Déjenos, no, sí, yo ya lo sé, yo ya lo conozco. Será asumido en pronta e irremisible ruina. Y dice que todos esos impíos, todos esos muertos que quedarán sobre la faz de la tierra, serán el combustible para purificar esta tierra y en este mundo, cuando del cielo caiga fuego a la tierra, queridos amigos. Eso es lo que escrito está. Cristo viene, queridos amigos, y con él el fin del mundo, es lo que nos dice el Señor. El que no amare al Señor Jesucristo, dice la Escritura, sea anatema, porque el Señor viene. Como dice Maranata, nuestro Señor Jesucristo viene. Quiero decirles, puesto que hay una Biblia para informarnos, no podemos darnos el lujo, queridos amigos, de permanecer en ignorancia. Traiga su Biblia, abra la Biblia, traiga a los niños, traigan nuestros jóvenes que están en la absoluta ignorancia acerca del destino eterno de sus almas. Padre, papá, mamá, abra la Biblia, traiga a los niños, los jóvenes, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Ella tiene la información acerca de la salvación eterna y cómo trascender en este mundo de pecado, de maldad, de iniquidad y de males irreversibles ya y de destrucción inminente. Quiero desearles una buena semana. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los ternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo
y declaró: Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre